ver, ya. Em, claro, lo que pasa es que yo como soy evaluadora pensaba que el problema era que, bueno, yo no lo veía, pero el resto del mundo sí, pero evidentemente no. Así que bueno, no importa, pero si ustedes ya lo tienen escrito, apenas me lo habiliten, yo mañana ya esto lo ven a primera hora y me avisan cuando lo resolvieron. Si ya lo ¿Sí? enviamos al Bu- foro, ¿lo volvemos a enviar? Sí, porque esta plataforma, si cuando vos lo envías por donde corresponde, ya te queda acreditado el puntaje que hiciste la tarea y yo ahí la tengo que calificar. Es como que después recoge mágicamente. Yo igual tengo una planilla Excel que me mandaron con los trabajos de todos. Va recogiendo todas las actividades y va diciendo quienes hicieron automáticamente, sin que yo haga nada, dice, "Y el alumno Pirulo hizo tal cosa. Bueno, yo le propongo algo. Yo voy a hacer la presentación para avanzar, porque a lo mejor ahí se les canalizan dudas de cosas que tienen. Así nos queda tiempo para ver un ratito, porque ya la semana que viene presentan acá, los que estemos, deberían estar todos, su proyecto, que es muy fácil, pero después se los muestro. Y ese es el último encuentro. El 17 se termina el curso, que ahí ya presentan un escrito ordenadito. Por ejemplo, Marcos, yo vi que si bien vas rellenando, después lo escribiste aparte, todo lo pasaste atrás, Marcos. No, lo había puesto en el fondo porque ya lo tenía y después cuando se me habilitó el documento, Ah, ahí dije, y ahí fui como completando. Eso lo tengo que borrar claro, después. lo único que a mí me confunde a mí, corrigiendo, es que viste que hay bastante texto que no lo ponen ustedes, que es teórico, que les va acompañando el trabajo. Si ustedes no cambian de letra, me cuesta un montón ir encontrando los agregados. ¿Sí? A mí. Entonces tengo que leer todo, digo, no, acá está. Y voy, a donde era, viste, cambio. Porque cada uno encima escribe donde quiere, no es que todos ordenados. Entonces tengo que, por eso puse, pónganme acá que avanzaron, así no leo todo. Igual ahí vi que ustedes dos estuvieron haciendo cosas. Bueno, si les parece, comparto el PowerPoint, lo recorremos, por si hay alguna duda de la parte teórica. Y sobre todo hay cosas que después tienen que poner sí en los trabajos las tengo al final, que son los procesos transversales. Así que si no tienen problema, ya canalizado esto de donde se sube el módulo 4 que ustedes dos son los que van al día, les comparto el Power, así tenemos tiempo. Aquí esto lo voy a achicar, así. Bueno, a ver acá, grande. ¿Listo? Se ve. Bien, este sería el quinto sincrónico, es el último que tiene teoría, ¿sí? De todos modos, si ustedes ven que hay algo que quieren que se discuta la clase próxima, aunque sea la presentación, como ustedes son pocos, vamos a lograr que todos presenten los proyectos. Espero que vengan varios. Bien, vamos a hacer alguna revisión de cosas claves. Vamos a hacer unas puntualizaciones de lo que significa la institucionalización, algunas actividades de indicadores, etcétera, de algunas cuestiones que no están tan desarrolladas en la actividad. Y vamos a ver un poquito la última etapa de diseño del proyecto y la presentación. Bien, a ver. eh, Evidentemente, si uno mira para atrás, la educación superior, si bien siempre la función de la extensión y la salida a la comunidad estuvo presente, yo diría que de los últimos 30 años, 40 años, ha tenido mucho más énfasis y en los últimos 20 mucho más. En esto del servicio a la comunidad y cuando empiezan a hacerse carne estos proyectos de aprendizaje, servicio solidario, ya empiezan a comprometer la cuestión curricular, ¿no? Con mucho éxito. Eh, la verdad que si bien siempre existió la extensión y a veces la extensión desarticulada de la cuestión académica, nosotros consideramos que hay condiciones que hacen que sea un contexto adecuado, el momento actual. Porque, a ver, como siempre en algún momento hablamos,
Si hay un docente comprometido que lleva adelante un proyecto de años, el proyecto es exitoso, va en profundidad, ¿sí? Pero en la medida que esta no se institucionaliza como política de la institución universitaria, es como que, bueno, el día que este docente lo hace muy a pulmón y el día que no esté más, se pierde. En la medida que se empieza a generar no solo un docente aislado o dos, sino una masa crítica y la universidad empieza a recorrer algo muy importante que es la institucionalización, o sea, dar las condiciones favorables para que Marcos y Liceña estén cómodos trabajando y tengan recursos del cómo trabajar, ¿sí? O sea, hay algunas universidades que al tener un departamento que está relacionado a facilitarle las cosas a los docentes que hacen esto, bueno, necesitas un micro y hay alguien que se ocupa, necesitas un certificado, hay alguien que se ocupa, si no es mucho, mucho trabajo que si no debería hacer el docente, ¿se entiende? O sea que el proceso de institucionalización tiende a asegurar la sostenibilidad del aprendizaje-servicio más allá de los docentes que estén trabajando. Las claves, ¿dónde arranca? Y uno dice, bueno, a ver, ¿cómo empieza? Bueno, puede ser que haya gente de la localidad vinculada, que empiece a hacer lo que se llaman demandas externas o políticas públicas. Se les ocurre que es necesario hacer, digamos, proyectos vinculados a la universidad. O se empieza a generar una masa crítica. Yo me acuerdo que hay un proyecto en Tucumán, que es el norte de la Argentina, Liceña, que había habido un congreso de parasitología en la ciudad y algunos docentes y estudiantes, no sé por qué razón, se enteraron, fueron y vieron todo cuestiones de salud que podían estar incidiendo en algunas poblaciones de la Puna y empieza toda una movida y se genera una masa crítica que demanda a la universidad hacer algo. O un decano va a una reunión y se entera y va de ahí, etcétera, para abajo, ¿no? O sea, puede arrancar de cualquier lado. Se necesitan hacer acuerdos para ver cómo esto se va a seguir dentro de la institución, ¿no? Esto que te decía puede venir de arriba para abajo, políticas institucionales, o de abajo para arriba, con una masa crítica de docentes y estudiantes comprometidos. Entonces, una vez que uno detecta que algo va a cambiar, entonces, bueno, empezamos. ¿Cómo va a ser esto respecto a cómo se organiza la institución? ¿Sí? A la misión, al gobierno. Vamos a generar una masa crítica, por lo mejor tengo dos, tres docentes, pero tengo que pensar, bueno, necesito 20, voy a dar un curso, los voy a invitar a una charla, voy a llevarlos a ver otros proyectos, no sé, ¿sí? Eh, y ahí empieza, por ejemplo, a lo mejor digo, bueno, hay dos o tres trabajos que se están haciendo, pero nadie los conoce. Entonces, bueno, tengo que ver cómo visibilizo estas buenas prácticas. Con algunos de ustedes trabajábamos en las fiestas del cierre, con vos, Marcos, creo. Bueno, en estos cierres, ¿sí? En la comunidad, pero también en la universidad. A veces la universidad lo que hace es como una presentación de los proyectos que se están haciendo, y esto es importante porque visibiliza y otros dicen, ah, mira la cátedra de tal, yo me puedo sumar. Es muy importante dar a conocer las buenas prácticas y a su vez enriquecernos, los que estamos en esto, en la participación de redes locales e internacionales. Acá está la Red Iberoamericana de Aprendizaje y Servicio Solidario, que es la primera que hubo y que nos permitió crecer en un montón de cosas. Yo ahora estoy más alejada, pero estuve desde el principio. Está la red argentina, no sé cómo si hay una en Perú, o sea, los países muchas veces hacen sus propias redes de aprendizaje y servicio. La chilena es re fuerte, la española también, donde comparten logros, se ven una vez al año, o dos, etcétera, etcétera. Hay que compartir estas cosas porque es la manera de enriquecernos, ¿sí? Em, ahora, espera que quiero correr. Los organismos que existen en las instituciones de educación superior, las IES, deben agruparse, se agrupan como tres tipologías. Con respecto a cómo se articulan, ¿sí? Las políticas de desarrollo social dentro de la universidad.
Entonces, pueden estar claramente articuladas, no existir o estar pocamente articuladas. Y esto va a depender de distintas políticas institucionales. Por ejemplo, las claramente articuladas, bueno, tenés el rectorado, los consejos superiores, hay una verdadera política de extensión, de responsabilidad social universitaria, están las pastorales en las que son religiosas, hay acuerdos, se coordinan cosas, hay alguien que coordina. Cuando no hay ninguna política, bueno, a ver, tenés 5 docentes que lo hacen o estudiantes y punto. Desde la institución no hay nada. O escasamente articuladas, donde las políticas de desarrollo social las guían organismos que son de centros institucionales de decisión. O sea, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires dice que son obligatorias, pero en realidad cada facultad hace lo que quiera. Entonces, lo que no hay es un premio. Por ejemplo, ¿qué pasa con el docente que hace esto? ¿Le vale más en el concurso? ¿Dan más plata? ¿Le dan más dedicación docente? O sea, un montón de cuestiones. Entonces, la articulación fortalece a todo el programa que tiene que ver con el compromiso social, ¿no? Entonces, una vez que uno lo tiene y dice, bueno, me falta articular, ¿cómo lo logro? Se puede, por ejemplo, generar un mapa de iniciativas en curso, o sea, uno puede tener todo o sea, un desarrollo. Primero hay que averiguar, porque a veces está la cátedra del lado que hace algo y nosotros no nos enteramos. Muchas veces se hacen cosas que la propia universidad no sabe. Entonces, ¿qué hay? ¿Por qué temas hay? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Quiénes son los que llevan adelante esto? ¿Quiénes son los líderes que suman, articulan y mejoran estas iniciativas? ¿Y qué pasa con las autoridades? ¿Sí? ¿Son los que van a marcar las prioridades? ¿Se van a involucrar en esto? ¿Van a acompañar? ¿Van a valorizar? Todo eso son cuestiones a decidir. Porque si no, cae en bolsa rota, cae en saco roto, porque lo que falta es articular todo correctamente para poder generar una verdadera institucionalización. Entonces, cuando hablamos de esto, de la formación de masa crítica que dijimos hoy al principio, y bueno, es necesario no solo visibilizar las buenas prácticas, sino muchos docentes, bueno, ustedes vienen porque la universidad de ustedes los mandó. ¿Esto qué quiere decir? Hacen una formación docente para que ustedes sean los que luego van a dar testimonio de esto en su propia institución, ¿sí? También pueden invertir en recursos para las prácticas. Por ejemplo, si es una facultad que necesita viajar mucho, hasta puede comprar un micro para llevarlos a hacer las prácticas en las comunidades, etcétera. También se puede hacer un reconocimiento docente, esto que yo les decía, o hay veces que se les dan créditos cuando hay un sistema de créditos a los estudiantes, o un diploma, hay que ver qué. Y otra cosa también es importante, en los que los que acompañan, ¿sí? A los aliados locales, hay que ayudarlos a formarse. No todos estamos capacitados para ir a una comunidad y trabajar. A veces un sociólogo o un psicólogo o alguien que nos ayude a cómo dirigirnos a la comunidad, cómo respetar la cultura del otro, etcétera, etcétera, puede ser necesario. Bien, otra cosa que es importante, ¿vamos a dejar que todo el mundo haga lo que quiera? ¿Es libre iniciativa? ¿O vamos a hacer un programa focalizado? ¿Qué quiere decir? Bueno, la institución decide que se va a organizar una oficina, por ejemplo, y se van a trabajar determinadas problemáticas. Pobreza, arte, qué sé yo, recursos de alimentación, estoy inventando. Entonces, estas son las tres líneas que se van a trabajar en esto porque consideramos que en la comunidad donde vivimos son los tres problemas, la salud, qué sé yo. Y la misma universidad puede buscar aliados locales, puede buscar el hospital con el conocidos y armar toda una red donde los junte, se sienten a discutirlo, o lo deja como libre iniciativa, decir, bueno, nosotros vamos como universidad o como instituto, vamos a trabajar en la ciudad o en estos tres pueblos. Bueno, vamos a ver qué temáticas problemáticas hay en toda esta región de 100 kilómetros a la redonda y dejamos una libre iniciativa docente. Son estrategias que pueden convivir. Pues algunos que prefieren la libertad y otros que prefieren estar más acotados, ¿no?
Bueno, esto hay que hacer un diagnóstico, obviamente, ya venimos hablando de esto. Es por un lado reconocer con quiénes vamos a trabajar afuera, que ya nos van a empezar a definir los temas más prioritarios, y cómo podemos, tenemos adentro, ¿no? ¿Qué podemos atender con las carreras que tenemos? Porque si yo no tengo facultad de medicina, ni de psicología, ni de nada, mal que mal puedo tener un problema de salud, por ejemplo. Entonces, un poco va a estar condicionado entre el adentro y el afuera. Vamos bien, porque yo no los veo. Otro tema importante para la institucionalización, la validación y la visibilidad. Primero hay que revisar los contenidos curriculares. Si es prioritario para mi institución, bueno, a lo mejor tengo que empezar. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, hubo, no sé si yo hablé algún ejemplo del kefir o del tema de los calefones solares? Bueno, el venir y cuestionar. Me está faltando una materia que me explique, que me ayude a entender antropológicamente cómo evalúo las necesidades de la comunidad, cuál es la antropología de la alimentación, ¿sí? ¿Qué tiene o sea, de repente hay que incorporar materias o cursos al programa que tenemos porque vemos que para atender determinadas necesidades, ese profesional necesita una formación extra. Esto puede pasar. Otra cosa es revisar la evaluación y la promoción de los docentes. Esto que yo decía hoy, si yo sé que en cada concurso que yo tengo que hacer para poder promocionar mi cargo docente me van a dar más puntaje porque estoy participando de estas prácticas, es una manera de promover en la universidad que esto se haga. Si a nadie le importa, a mí me dan el doble de trabajo y no me dan ni plata extra ni cargos extras, es muy de ganas personales de seguir adelante, ¿no? Después, revisar los procesos de evaluación de estudiantes. Bueno, ¿en qué medida es importante que este chico, a lo mejor yo tengo un curso, nosotros dábamos, te voy a poner un ejemplo de una cátedra que yo tenía, una materia que yo daba. Nosotros dábamos un curso y ellos podían elegir dos maneras de aprobarlo. Una, dar un examen común y corriente. Y otra es, en ese caso, tenían que ir a un productor agropecuario y hacer una evaluación de su sistema de producción y tenían que dar opiniones de algunas cuestiones que hacían a la alimentación animal, bueno, cosas de la materia. Pero aparte, como esto estaba en un contexto de un proyecto de voluntariado vinculado a la materia, que era aprendizaje de servicio, le permitía al estudiante en avanzar en otras cosas, no solo en la teoría más, digamos, más técnica. Bueno, este aquí que elegían. Y en general, los que iban y hacían este trabajo que parecía una práctica para el profesional, pero había un contacto con el productor, esto se vinculaba a un proyecto de voluntario, era mucho más, aprendían mucho más y les iba mucho mejor que el que iba literalmente a dar un examen. Entonces, bueno, ahí también como docente uno se preguntaba, pero entonces, ¿qué le evaluó? ¿Solo si aprendió o si logró comunicarse con un productor, si puede hacer tal cosa, si puede hacer tal otra? Por ejemplo, nosotros lo que hacíamos al final, tenían que nosotros dábamos una parte de la materia que tenía que ver con plantas tóxicas, plantas que intoxican a los animales. Y entonces ellos tenían que hacer, de acuerdo a lo que encontraban en el campo, que podía haber un folleto de difusión pero atractivo, un tríptico, para decirle al productor, mira esta planta con la foto, mira lo que le pasa. Entonces tenían que agudizar su ingenio para hacer como una campaña, ¿sí? Para que el productor atendiera. O sea que realmente era muy interesante todos sus aprendizajes, pues tenían que traducir los conocimientos difíciles en fáciles. Esto todo es importante para lograr la institucionalización. La otra cosa es el apoyo en redes. En redes, que yo lo que les decía, hay distintas redes locales de cada país, regionales, etcétera, donde otros se comparten experiencias, se puede leer. CLAIS tiene una biblioteca con un montón de información para que busquen. Y bueno, la idea es, por ejemplo, de hecho, en la jornada de investigadores que ocurre, hasta ahora venía ocurriendo cada 2 años, se presentan trabajos de modelos de institucionalización, ¿sí? Entonces uno puede mirar y decir, ah, mira, esta institución se parece a la mía, mira lo que hicieron, o uno tomar, ¿sí? Ideas para hacer el propio recorrido, ¿no? Entonces, a veces nos hacemos estas preguntas. La primera, cuando uno evalúa o ve lo que se evalúa habitualmente, es
si el aprendizaje de servicio mejora el desempeño estudiantil, si mejoran los aprendizajes, lo literal. Después avanza. Bueno, ¿cuáles son lo que decíamos hoy? ¿Qué es lo que aprenden? Bueno, las actitudes en la institución y en la comunidad. ¿Crea un mejor entorno educativo para aprendizaje en la escuela donde yo voy? ¿Tiene verdaderamente un impacto positivo en la comunidad? Nosotros vamos creciendo en la evaluación. Lo más fácil es evaluar a nuestros estudiantes que tenemos en el aula, pero uno en la medida que va ganando confianza empieza a hacer otros ámbitos de evaluación que tienen que ver con el aprendizaje de servicio. Entonces, hay trabajos de Furco, hay mucho escrito, mucho chicos, sobre el impacto en los estudiantes. Furco los destaca en 6 áreas, que no es solo aprendió más la materia, sino tiene que ver esto, ¿no? El desarrollo académico, el desarrollo social y la capacidad para trabajar en equipo, cómo ellos ven sus propias competencias, el desarrollo ético y moral para comprender distintos tipos de valores que tienen los otros, la comunidad, por ejemplo, el desarrollo vocacional y profesional, o sea, lo que van a hacer ellos en el futuro. Muchas veces van con una idea y ven que reconfiguran su profesión, porque uno los está llevando a hacer su profesión en juego con la comunidad, y entonces dicen, bueno, dentro de mi profesión, tal cosa me resulta mejor. El desarrollo cívico de los alumnos en la comunidad y su compromiso. Hay mucho escrito sobre el impacto en la actitud de comportamiento cívico de estos estudiantes. Hay un libro entero escrito con respecto al aprendizaje de servicio. Y, por ejemplo, cuando nosotros queremos empezar a evaluar estas cosas, una cosa es este camino que venimos dando, que es todo lo que habría que hacer para que esto ocurra. Pero una vez que nosotros creemos o que decimos, bueno, estoy en este momento cero. Yo puedo, hay una rúbrica, no es la de esta chica Campos que vimos después, el módulo 4, sino hay una rúbrica de Furco para evaluar la institucionalización. Entonces es interesante, es muy fácil de aplicar y es donde uno se ubica en una categoría, ¿sí? Y entonces a partir de ahí uno decide cuál es lo más crítico y por dónde tratar de mejorar. Y entonces después uno la puede hacer al año, al otro año y ver cómo fue mejorando. Lo mismo con esta calidad de proyectos, ¿no? Que está en la plataforma. ¿Cómo es la vinculación curricular? Esto es cuando uno evalúa. Por ejemplo, mandan un proyecto a evaluar y estos serían las áreas donde hay indicadores, ¿no? ¿Cuál es la relación de las actividades con el perfil profesional? A veces mandan proyectos que no están muy conectados. ¿Cómo es el servicio? ¿Quiénes participan? ¿Cómo se hacen las instancias de transferencia y todo este ida y vuelta de comunicación y difusión con la comunidad? Eh, ¿Están claros los rasgos programáticos? Los rasgos programáticos son estos tres que siempre hablamos. Eh, que nosotros trabajamos con la comunidad y no solo para ella, o sea, el componente de solidaridad, el protagonismo de los estudiantes y el vínculo con lo curricular, ¿no? Entonces, este aprendizaje de servicio genera autoestima, conducta prosocial, motivación, compromiso, además de los resultados académicos. Para llegar al resultado académico, le pasan otras cosas al estudiante que se empieza a vincular con la comunidad. Quiero decir algo, no todos cambian. O sea, si hay algún estudiante que conceptualmente tiene miedo a la pobreza, a enfrentarse, y a lo mejor no cambia. O sea que eso hay que estar atentos en este proceso que ahora vamos a ver de evaluación continua. Y bueno, cuando empezamos con estos procesos de institucionalización, bueno, empiezan a ser, a ver, los proyectos empiezan a ser reconocidos por la unidad académica. Ahí empieza. Se le dan se le dan recursos a gestionar estos proyectos. Ya no son docentes aislados, sino se hace un caminito institucional. La institución tiene un claro que es el compromiso social y empieza a difundir las prácticas de aprendizaje-servicio, no solo hacia adentro de la comunidad para generar la masa crítica, sino para mostrar a otros lo bien que hacen las cosas. Después hay un reconocimiento formal a los estudiantes. Eso es inevitable.
además de evaluar académicamente si mejoró los aprendizajes. En algún momento el estudiante por participar le tienen que dar, si participó y lo hizo, o sea, si participó realmente, bueno, tiene que haber una, digamos, un reconocimiento académico. Insisto, con los docentes también, ¿no? Generalmente cuando aparece este camino, eh, es tan claramente identificado en el estatuto, en el reglamento de la universidad, hay alguna aprobación por el Consejo de la Universidad. En el caso de la UBA, que es gigante, de la Universidad de Buenos Aires, se establecen las prácticas sociales obligatorias, imaginen que son 300.000 alumnos, cuesta que todos lo hagan en algún momento, pero esto tiene un dictamen del Consejo Superior, está aprobado, etcétera, etcétera. Pues tiene que estar claramente aprobado y con todos los sellos, ¿no? Es importante incorporar al personal no docente. Yo me acuerdo que hice durante 2 años la capacitación del programa de la UBA. Yo ya estaba retirada, pero me tocó, eh, tenía determinada cantidad de docentes por facultad, me habían tocado las más afines a mi profesión. Y en el caso de sociología, la que vino es la personal no docente que estaba a cargo de esta parte en la Secretaría de Extensión. Una genia. Y ella la había mandado a la universidad porque era la manera de que ella pudiera entender la lógica para ayudar a todos los docentes. Bueno, después hay que ver si la institución tiene políticas claras con respecto a la gestión del servicio comunitario, para ver si hay que modificar eso, dónde hay espacios formativos, los mecanismos de evaluación de las acciones y de los docentes. O sea, hay mucho por hacer. Por eso está bueno la rúbrica de Furco que les ayuda a ordenar los mecanismos de institucionalización. Bueno, en el caso de la actividad de aula, ya la vieron, está explicado todo el desarrollo de la Católica de Chile y ustedes en este caso, esta chica Laura Campo hizo para su tesis una rúbrica de calidad, más que nada en educación superior, donde la parte de institucionalización, que son los últimos, el número 10, va poniendo, las rúbricas vieron que ponen grados y uno se ubica en un lugar y analiza qué es lo que le falta para ir adelante. Son en vez de un indicador, que es un porcentaje, etcétera, es como que te va dando estadios donde la cosa mejora o empeora, ¿no? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Alejandra, yo una preguntita. En el foro había comentado que no se puede descargar la rúbrica de Furco. No está, el enlace está roto, no funciona. Y pregunté si es que se podía corregir para poder revisar esa rúbrica porque no la pude ver, no se podía abrir. Ah, yo se las paso. Ya, gracias. La voy a dejar, a ver, ahora pongo acá. No, no lo vi. Vos sabés que no, hay cosas que me estuvieron fallando. Rúbrica de Furco. Igual uno pone rúbrica de Furco y sale en todos lados, ¿no? Pero en internet, pero está bueno saber. Bien, ahí lo pongo. Entonces, un itinerario para los proyectos de aprendizaje de servicio. Esto lo fuimos viendo. O sea, nosotros tenemos la motivación, la vimos a fondo. El diagnóstico participativo lo vimos a fondo. Diseño y planificación es como cualquier proyecto que tienen que completar esos cuadros en el caso de ustedes. La ejecución es hacer. Y en este hacer, como la otra vez vimos en las tutorías personalizadas, que los procesos de reflexión que se van haciendo a veces hacen que uno vaya y vuelva. Digamos, esto no me salió bien, como lo mejor o lo vuelvo a hacer de algún modo. Y el cierre. El cierre es, hay cierres de actividades, de etapas del proyecto, hay cierres anuales, hay cierres de distinto tipo, donde en esos cierres la celebración de entender hasta dónde llegamos y qué logros obtuvimos es fundamental. Y en estos cierres a veces están estos espacios que hoy decía en la propia universidad para dar a conocer qué se está haciendo. Lo que nosotros llamamos procesos transversales son tres. Uno es la reflexión, de la que hablamos un montón a lo largo de todos los sincrónicos, que la reflexión es en todo momento de distintas maneras. Luego está el registro, sistematización y comunicación. ¿Qué quiere decir? Por un lado, en paralelo a todo lo que haga, tengo que saber cómo lo voy a registrar. Fotos